básico, ¿no? De todas maneras, la prioridad del servicio de la central de emergencias a través de la oficina de alarma va a ser activar propiamente al cuerpo de bomberos a través de sus unidades, materiales peligrosos, carros cisterna, unidades de atención prehospitalaria u otras instituciones como la policía, porque vamos a entender que son dos instituciones distintas, ¿no? O los servicios de evacuación aeromédica u otros servicios de transporte, ¿no? Que vayan a requerir el apoyo en ese tipo de emergencia o para ese tipo, en este caso ya se estaría pensando a la respuesta que se vaya a brindar en primera instancia. Pero todo dónde va a concluir, cuando hablamos de un sistema, de un conjunto de elementos, vamos a hablar que ese conjunto de elementos tiene un objetivo final, una finalidad, que como hay víctimas involucradas, va a terminar toda esta secuencia en el hospital, ya sea para descartar o para darle solución a la lesión o a la necesidad, ¿no? de estas víctimas, de ser atendidas en el hospital. Todo va a concluir entonces en el tratamiento definitivo. Básicamente, en teoría se conoce que esa debería ser la secuencia ideal que debería estructurarse, ¿no? Y que es lo que se conoce como sistema de atención médica de emergencia. Entonces, entendiendo esto, vamos a entender que los eslabones de la cadena de supervivencia se compondrían por la detección de emergencia, la activación del sistema de despacho, la respuesta inicial, en la cual vamos a priorizar los primeros respondientes, en este caso los cuerpos de bomberos, los cuidados prehospitalarios de soporte vital y traslado regulado a un servicio o a un centro médico definitivo. Entonces, este centro o servicio médico definitivo es lo que se mencionaba, un servicio hospitalario, que ya sea para ejemplificar lo que más se conoce como una sala de terapia intensiva o una sala de cirugía, que es donde o se va a realizar el cuidado paliativo o se va a estabilizar a la víctima para la resolución final o se va a intentar resolver el tratamiento con un procedimiento quirúrgico. Entonces, ese sería en teoría lo ideal que debería conformar este sistema, ¿no? Ahora, si vamos a nosotros a hacer un análisis del estado de la medicina de emergencia en nuestro país, en Bolivia, aunque creo que hay participantes de otros países, de todas maneras, vamos a hacer referencia precisamente a esto, a nuestra realidad que no es muy distinta a la realidad, por lo menos de esta latitud y lo que nos toca en Sudamérica, ¿no? Y tal vez coincidencialmente al final puedan aportar, según la experiencia, los miembros que han tenido la oportunidad de trabajar, de conocer otras realidades distintas a la nuestra acá en Bolivia, ¿no? Entonces, revisando el contexto normativo que está regulado bajo el marco de la Norma Nacional de Caracterización del Sistema Nacional de Emergencias en Salud, la cual está emitida por el Ministerio de Salud y Deporte de Bolivia y la Ley de Bomberos, la actual, ¿no? Entonces, nos planteamos nosotros, en base a esta normativa vigente, unos desafíos. Nuestro país enfrenta brechas en la centralización de los números únicos de emergencia a nivel nacional y en la disponibilidad homogénea de unidades de soporte vital avanzado en zonas rurales. Bueno, no exclusivamente en zonas rurales,
también en algunas ciudades, ¿no? Entonces yo les planteo una pregunta que si es a modo de interactuar. mm, ¿Qué números de emergencia conocemos? ¿Qué números de emergencia conocen ustedes de, de donde viven? ¿Pueden encender el micrófono? El 110. Ya, 110. El 119, el 165. 119, 110, Bien. 165. Sí, me siento 60. Ahora, una pregunta. Ya, y Permiso, mi primer teniente, una pregunta. Esos 119, 110, 165 y 160, me imagino que son los números de emergencia de cada una de las diferentes ciudades donde ustedes se encuentran. ¿Esto es correcto? quisiera, sí, precisamente iba a hacerle la consulta. El 110 sabemos que activa, es como apretar acá, perdón, el 110 activa la policía, ¿ya? Pero el 165, ¿quién lo mencionó? Por favor, una señorita creo que habló. ¿Qué servicio me activaría? También de atención prehospitalaria, esto es de la alcaldía de acá de la ciudad de La Paz. Y el 119 es de bomberos, de la policía Wow. boliviana. Sí, a nivel nacional el 119 en todas las ciudades lo utilizamos para activar a los bomberos de la policía, cierto. Pero mire que no tenía conocimiento del 165, ¿no? Acá en Santa Cruz, por ejemplo, es el 160, 160, alguien por ahí ya lo mencionó, gracias. Pero, por ejemplo, ya tendríamos que pensar nosotros, ¿no? En ese número cuando viajamos a La Paz, por lo menos, ¿no? ¿Y quién más? Otro número que nos pueda aportar, otro número de emergencia, aunque no sea de 3 dígitos, porque hay números perdón, servicios de emergencia que utilizan los 800, ¿no? Los 810, 1122, etcétera, etcétera. ¿Alguien más por ahí? Una pregunta, disculpa mi primer teniente, una pregunta para todos los que están en la sala. ¿Existe una sala situacional o una sala de radiocomunicaciones a nivel nacional o a nivel estatal, regional, municipal, para atender las llamadas de emergencia, indistintamente el tipo de emergencia que sea? Estos son, ahora, para complementar, estos son números para llamadas a celulares. Con permiso. No, mi coronel. Sí hay. No son para llamar a teléfono. En algunos servicios, ¿no? Si no me falla la brújula, la gran mayoría de los servicios son institucionales y los números son institucionales, ¿no? Entonces no están conectados a una red. Lo que sí hacen es puente mediante radio a sus unidades, a su personal y también entre otras unidades. Son números fijos, ¿no? Son por línea baja o telefonía fija. Se puede activar desde un celular, aunque ya no hay mucho, por telefonía fija también. Entonces, esa es la metodología. Salas situacionales, hasta donde tengo conocimiento, no se han implementado. Se ha intentado implementar en la gobernación, por lo menos acá en Santa Cruz, en la gobernación, se ha intentado implementar, pero se necesitaría la participación de diferentes instituciones, porque esa es la característica acá. Y es por eso que también acá les hice la pregunta, ¿qué números
de emergencia conocen. Como ustedes saben, a nivel internacional, en otros países, por ejemplo en Europa, el 132 en España es en toda España. En Estados Unidos el 911 es en todo Estados Unidos. Entonces allí sí se plantea una sala situacional, como mencionó el coronel, en la cual hay participación de todas estas instituciones que se mencionó en la secuencia SEM, ¿no? Allí todas estas instituciones ponen su aporte en esa sala de situación para resolver el incidente el cual los compromete, ¿no? Entonces, esa es la razón, ese es uno de los principales desafíos que tenemos nosotros y aquí lo estoy mencionando y podemos trabajar, bueno, es un desafío trabajar en ello, ¿no? Entonces no tenemos un número centralizado para atención de emergencia por ahora y no hay una homogeneidad en las unidades de soporte vital en zonas rurales. Y esto no quiere decir, perdón, hay alguien con su micrófono activado, hay un ruido. Ya, gracias. Entonces, la disponibilidad homogénea de unidades de soporte vital no solamente hace referencia a que todos estén equipados con lo mismo, sino que haya una estandarización de lo mínimo que puedan llevar, que es el soporte vital, ¿no? Y mucho más en zonas alejadas, porque vamos a entender que el servicio de emergencia médica prehospitalaria, que es una parte, es este el enlace que va a ser en esta cadena del servicio de emergencias médicas, es el que va a realizar este soporte vital avanzado, ¿no? Mi Entonces, primer, una mi de, primer teni- una de las tres, perdón. por ahí está con la mano levantada la compañera Roxana Paz de La Paz y Así, Américo por Rico, favor, para ver Buenas qué es el noches, comentario que... por coronel. favor. Buenas noches, Roxana. ¿Cómo le va, coronel? Muy buenas noches a todos. No pude captar bien porque recién entré, pero de todas maneras, informar desde Santa Cruz de la Sierra. Nosotros en la gobernación de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Gestión de Riesgo, contamos con un número de emergencia departamental, un número fijo que a través de los celulares se puede hacer una llamada gratuita, que es el 814-81-39. Contamos con una sala de llamada y recibida de todo el departamento para poder hacer el enlace de llamadas de emergencia para temas de incendio, de interfaces y para poder hacer derivaciones para el tema de apoyo con ambulancias a las diferentes unidades que hay en el departamento, aquí en Santa Cruz. Eso quería comunicarle, no sé si tendrían conocimiento, estimado coronel. Muchas gracias, Roxana. No tenía conocimiento de que existía ese número acá en Santa Cruz y es muy importante. Es muy importante saberlo, que aunque no es de la policía, que es quien maneja prácticamente los cuerpos bomberos a nivel nacional, pero es de la gobernación, creo que mencionaste. Excelente. Sí, desde la gobernación es una línea fija gratuita Ok, que perfecto. nos apoya Entonces, la empresa Viva, y a través de ese número nosotros lo publicamos en nuestras alertas que salen, son socializados esos números para que puedan hacer el llamado y sea gratuito, ¿no? ok, A nivel perfecto. departamental. Gracias. Por ahí también tiene la mano levantada Américo Carrillo. Mi coronel, buenas noches, camaradas, buenas noches. En el tema de La Paz está la ZBOL 110, es decir, esa es la que aglutina todo lo que es emergencias dentro de la policía. Y el municipio de La Paz tiene la 165, todo lo que son emergencias y la red de ambulancias.
Ahora, hay un grupo, una asociación municipal de voluntarios que maneja la 123, pero solamente es deducida su accionar, digamos, esos tres números a nivel La Paz y es en cualquier teléfono, cualquier empresa de telefonía pueden activarlas inmediatamente, digamos, en esto no tiene directamente línea fija, es líneas celulares, cualquiera lo puede activar. En toda Bolivia es la red Vol 110, es decir, tiene su central. Los municipios tal vez deberían tener de igual manera, pero en La Paz la 165, todo lo que es emergencias y la red de ambulancias. Y la otra que les digo, la 123 de voluntarios. Eso nada más, mi coronel, gracias. Gracias, Américo. Nelson Rondón, tiene el derecho a palabra, mi primer teniente. Buenas noches, ¿será que me puede volver a repetir la participante que habló de la gobernación, el número? Me parece muy importante ese dato. 814-8139. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante, mi teniente Vladimir. Ya, gracias, mi coronel, gracias a los participantes. Es interesante, por ejemplo, la señorita que mencionó el número, el 814-8139, a eso hacía referencia. Hay números que son de 8 dígitos, que aquí también hay un número que utiliza también la policía alterno, que es el grupo de apoyo civil, por ejemplo, ¿no? No lo tengo a mano porque no es el tema de hoy que íbamos a tratarlo, pero solamente tenemos que mencionarlo como un desafío actual. Tal vez tenemos que tener esta agenda, ¿no? Esta agenda disponible actualmente y tener el conocimiento, todas las unidades actuales de servicios de emergencia. Y no solamente nosotros, es obvio que lo debería tener la población. O en otro momento tal vez analizaríamos el por qué sí y el por qué no tener o no tener números de 8 dígitos, números de 3 dígitos, no es el tema de hoy, pero el hecho de conocer nuestra realidad y trabajar tal vez para mejorarla, sí, sí, ¿no? Y antes, por ejemplo, este número, el 814-8139, era el 810-1122, el de la gobernación, ¿no? Entonces, hace como unos, a ver, el año 2019, entre el año 2019, antes de la pandemia, se hizo uno de los primeros programas de despachadores de emergencia acá en Santa Cruz y precisamente promovido por la gobernación ahí en el COE, ¿no? Entonces, eso también posiblemente se ha realizado en los otros departamentos, ¿no? En esa temporada, entre el 2018 y antes de la pandemia, ¿no? Y esto sí, y esto que sí es interesante, por ejemplo, si no me equivoco, mencionó alguien de La Paz que el 123 es un servicio relativamente limitado a los servicios de voluntarios. Aquí también en Santa Cruz hay un 123 que lo maneja una de las unidades de voluntarios, ¿no? Los servicios, el 165 posiblemente es su homólogo, que acá es el 160, que también otro participante lo mencionó, que activa los servicios de ambulancia, también lo aclaró. Y también mencionó el 110, ¿no? Que sí, es una red que a nivel nacional, obviamente, hace mucho tiempo es uno de los primeros números que han aparecido de emergencia y de 3 dígitos, que es de la policía. Pero también, alternativamente a eso, nosotros si marcamos el 911 de cualquier línea Tigo, Entel, del teléfono, del celular, nos va a conectar a este número que es el 110, por si acaso. Y también hay que contextualizarlo. ¿De dónde estoy marcando en mi teléfono el 110? Un ejemplo. El río Ichilo, acá entre Santa Cruz y Cochabamba, es una frontera física,
Si yo marco en el lado de Yapacaní, a este lado del río Ichilo, y marco el 110 o el 911, cualquiera de los dos me va a contestar el 110 de La Paz, la unidad de la policía, perdón, la unidad de la policía de Santa Cruz. Pero si cruzo el río Ichilo hacia Comodidad Cochabamba, solamente cruzando el río Ichilo me va a contestar la unidad de la policía de Cochabamba. Entonces, eso tenemos que entender. Como lo mencionó el participante, ya es una red y está sistematizado hasta hay una frontera física para el tema de activación de emergencia, ¿no? Entonces vamos a entender que esta es nuestra realidad y con esto tenemos que trabajar, y así, por lo menos hasta ahora, tenemos que compartirla, ¿no? Tal vez algunos de ustedes no conocían el 123 o el 814-8139 o el 165. Yo considero que es tal vez nuestro homólogo del 160 acá en Santa Cruz. Y bueno, es un desafío mejorar tal vez este tema tal vez de las comunicaciones, que son las que van a contribuir a un mejor servicio, ¿no? De las atenciones de las víctimas, que creo que es la finalidad que estamos buscando en este momento, ¿no? Bueno, gracias por la participación. Siguiendo con el tema. Perdón, por ahí levantaron la mano. Juan Tola. Adelante, doctor Juan Tola. Con permiso, buenas noches, coronel, doctor, a todos presentes. Un tema muy pendiente a través de la cuestión en salud, en la cuestión de regulación y coordinación de urgencias y emergencias. Es una tarea pendiente del Ministerio de Salud, que anteriormente en Potosí se había instalado y que luego en La Paz quisieron emularlo, pero lamentablemente falló. Pero aún actualmente sí se está manejando por las redes funcional de salud, las redes que se aplica a nivel departamental para poder coordinar alguna emergencia, urgencia, para evacuar de primer nivel a segundo nivel, como también a tercer nivel. Sí hay celulares, pero que son ya para casos específicos, ¿no? Para coordinar en ciertos hospitales. Sí hay actualmente, pero no hay como decirte, una fluidez como debería ser. Gracias, doctor. Para información y vamos, para información y permiso, mi primer teniente, vamos a dejar el tema de comunicaciones para la clase de comunicaciones que le tengo preparada, donde precisamente vamos a tocar esos temas y vamos a continuar con la charla de introducción a la medicina hospital. Gracias, mi coronel, gracias al oficial que compartió su experiencia. Precisamente, miren, como anillo al dedo, cuando mencionamos las iniciativas locales, cuando en este afán de brindar un servicio óptimo, en el estado de la medicina de emergencia en Bolivia, vamos a entender que hay una presencia de servicios municipales dedicados. Por ejemplo, en Santa Cruz, ya les había mencionado, es el CISME, ¿no? El 160, por el cual se activa, y las brigadas de atención integradas, que combinan una labor de la Dirección Nacional de Bomberos con personal médico. Esto es según no solamente la legislación, sino que ya existen estas instituciones, ¿no? Ya está estandarizado, ¿no? Entonces, así como lo aclaraba, tal vez en una futura clase vamos a mencionar cómo optimizar tal vez esta fluidez, ¿no? de este sistema que queremos conformar, o estamos en proceso tal vez de conformarlo. Ya, entonces, eso es parte de nuestra realidad. Ahora, yéndonos ya al recurso humano, ¿cuáles serían entonces las características, funciones y la responsabilidad o responsabilidades
del técnico en emergencias médicas. Si analizamos el perfil del técnico en emergencias médicas, vamos a hablar de un profesional capacitado en soporte vital con alto control emocional, destreza técnica, agilidad física y capacidad de liderazgo en situaciones de alto estrés. Vamos a entender como profesional capacitado porque necesita una formación, un proceso formal de capacitación, un proceso o con un mínimo de educación formal, ¿no? Y ¿por qué mencionamos mucho el tema de soporte vital? Porque en el tema tanto de atención prehospitalaria o en los servicios de urgencias y emergencias médica hospitalaria se pone de manifiesto esto que es la frontera de la vida y la muerte, estabilizar los dos principales signos vitales que son el pulso y la respiración. Entonces, el profesional tiene que estar altamente capacitado en estos temas, soporte vital, porque las labores precisamente del técnico en emergencia médica o el servidor de atención prehospitalaria está orientada a estabilizar, mantener y trasladar. Esas son las actividades que tiene que realizar. Esa es toda la labor del técnico en emergencia médica. Es por eso que muchas veces vamos a enfatizar mucho el tema de soporte vital. ¿Ya? Dentro de estas características, funciones, responsabilidades, también tenemos como función la evaluación inicial de la escena y el triaje. Cuando hay oportunidad de realizar un triaje, ¿no? Cuando tenemos esa necesidad de seleccionar a las víctimas, cuando tenemos un accidente de múltiples lesionados. Estabilización del paciente en trauma o patologías médicas agudas. Tanto la identificación como el inicio de las primeras acciones sería el conocimiento mínimo que debería tener este profesional, ¿no? Sería una de sus funciones el trabajar en ello, la inmovilización segura y manejo de la vía aérea básica o avanzada. También dentro de las responsabilidades sería asegurar el correcto mantenimiento del equipamiento de la ambulancia, redactar de forma precisa el registro de atención prehospitalaria, ¿no? Que esto va a formar parte del historial clínico del paciente y mantener la confidencialidad de los datos del paciente. Como ven, esto es como un personal, es como el mismo personal médico intrahospitalario que se despliega a la comunidad. Es un brazo operativo del hospital, los servicios de atención prehospitalaria. Entonces, una de las principales responsabilidades es que forme parte de ese eslabón. ¿Y cómo va a formar parte de ese eslabón? ¿No? Si bien hay un recurso humano, ese recurso humano sin equipamiento, ¿no? Con las manos vacías, no va a poder prestar un servicio óptimo. No va a poder realizar, si no tiene los insumos, un soporte vital avanzado. Sí se va a quedar en el soporte vital básico con las técnicas básicas, pero no va a poder realizar un servicio avanzado si es que no tiene los insumos. Y tanto el mantenimiento del equipo como el registro de todas las actividades que realiza van a cumplir esa acción de eslabón, ¿no? Sin equipos no soy nada. Tengo que tener una disponibilidad del equipo al momento de partir, revisar mi equipo y luego, cuando termina mi actividad, encargarme de que el que va a entrar a relevarme tenga la misma disposición que yo. Eso lo entendemos todo. Y lo que nosotros vayamos a notar es lo que nos va a comprometer también, ¿no? En relación a esto, con la labor del personal
prehospitalario y su relación con el personal hospitalario está la transferencia de cuidado, hand-off, o tomándolo como concepto, que es ese proceso en el que el técnico en emergencias médicas transfiere la responsabilidad formal del paciente al médico o enfermero del área de reanimación intrahospitalaria. Entonces, dentro de esta transferencia vamos a entender que es el momento clave, el momento crítico de las acciones, de cómo se encontró a la víctima, qué acciones se tomaron durante la estabilización, mantención y el traslado hasta el momento de transferirlo al hospital a través del personal médico o de enfermería. Entonces, esa es una de las actividades entonces críticas, ¿no? Que va a comprometer el trabajo del personal. Una pregunta, mi primer teniente. Sí, Una pregunta. En la lámina anterior, diga, en la lámina dígame, anterior, coronel. okay. Cuando hacen la transferencia del paciente a quien lo recibe en el centro hospitalario, yo me imagino que debe de haber un reporte elaborado donde el médico que recibe al paciente firma en las condiciones en que recibe al mismo y también firma el técnico en emergencia médica para constatar la entrega formal del paciente. ¿Eso se realiza? Sí, los servicios de emergencia, por lo general, segundo y tercer nivel, estaba mencionando algo el oficial que participó, tienen, incluso en el primer nivel debería haber un formulario de ingreso, ¿no? Y otro formulario de entrega. El servicio médico hospitalario tiene su formulario, ¿no? Sus respectivos formularios, y el personal de atención prehospitalaria, los servicios de ambulancia, tienen que tener también sus propios formularios como respaldo. Ambos firman al momento de hacer la entrega, ¿no? Ellos tienen, el formato será indistinto, pero hay un estándar, ¿no? Los formularios tienen que tener condiciones mínimas, ¿no? Uno, por ejemplo, que es la anamnesis, otro el examen físico y otro del tratamiento que se le ha brindado. Mínimamente esas tres cosas tienen que tener ambos formularios, ¿no? Entonces, eso es lo que comúnmente se, se verifica al momento de hacer la transferencia, al momento de recibir. No es que viste cómo estuvo, sino esos tres acápites tendrían que estar respondidos en esos formularios. Algunos vendrán con dibujos, algunos con representaciones esquemáticas, etcétera, etcétera, pero tienen que responder a esas tres interrogantes principales, ¿no? Gracias, Entonces, mi sí, primer sí hay teniente. mi coronel. Bueno, siguiendo con los protocolos de comunicación efectiva, podemos hacer uso de metodologías estandarizadas como el formato MIS, SBAR, para reportar el mecanismo de lesión, enfermedad, eh, lesiones identificadas, signos vitales actuales y tratamientos administrados en la escena. Bueno, lo que ya les iba mencionando, estos, por ejemplo, van a responder esas preguntas, ¿no? Esas cuestiones mínimas que se tienen que cumplir cuando se realiza la atención de la víctima o del paciente, como queramos identificarlo.
Bueno, el trabajo en equipo interprofesional, respeto mutuo, coordinación continua para evitar la interrupción de los cuidados críticos durante la transición en el servicio de emergencia es básico, ¿no? Entonces, todo tiene que hacerse en la medida de lo cordial, ¿no? Todo, por lo general, la realidad nuestra es que al haber una ausencia de formación técnica y que se les exija a los operadores de los servicios de atención prehospitalaria, como está nuestra realidad. No tenemos escuelas. Bueno, hay unas iniciativas, si no me equivoco, en Cochabamba, tal vez La Paz, si alguien puede aportar por ahí, de formación técnica de técnicos en emergencias médicas, ¿no? Pero por ahora se está recurriendo al personal médico. Y aún así el personal médico debería recibir una formación previa al trabajo en emergencias prehospitalarias, ¿no? Por ejemplo, eso de utilizar personal médico titulado mínimamente para los servicios de atención prehospitalaria, ¿no? Compromete, ¿por qué? Porque de manera general está el médico diseñado para el trabajo dentro del hospital, ¿no? Entonces, las acciones que se vayan a realizar necesitarían una preparación para el área extrahospitalaria, ¿no? Por lógica y por, bueno, aunque tal vez en estos últimos años ya han habido eh, aunque no formando parte de la educación formal, algunos cursos extra hospitalarios, aunque siempre también lo han habido, los internacionales como el PHTLS, el ITLS, el ETLS, ¿no? De la versión europea, la americana, de manejo de trauma extrahospitalario, ¿no? Entonces, que también se le brinda y lo han realizado también de manera los voluntarios, miembros de la policía, hemos tenido también compañeros que lo han realizado. Entonces, ese tipo de formación es la mínima que tendrían que tener el personal que va a participar, ¿no? En los servicios de atención prehospitalaria o los técnicos en emergencias médicas que tal vez están en proceso algunos de formación. He escuchado una iniciativa ya sería tal vez su primera promoción, porque esto fue pasando la cuarentena, que escuché que en Cochabamba había una escuela, era parte de la Escuela Nacional de Salud, un grupo que se estaba formando como técnicos en emergencia, en urgencias y emergencias médica y salud, algo por ahí. Entonces, tendríamos que ver cómo va a modificarse tal vez en el futuro la normativa para el ejercicio profesional de estos técnicos, ¿no? Entonces sigue siendo también esto otro desafío, porque vamos a encontrarnos con asuntos críticos como el que vamos a hablar en este momento. Como prioridad absoluta, la seguridad del rescatista es primero, dice, ¿no? La frase. Entonces vamos a entender que la evaluación constante de peligros potenciales en la escena, tanto como estructuras colapsadas, incendios activos, tráfico vehicular, cables de alta tensión o sustancias químicas, ejemplificando algunas de las que nos podemos encontrar, ¿no? Vamos a entender que todo técnico en emergencia tiene que priorizar la seguridad. Y si mencionamos el término rescatista, no es que sea la formación de un personal de rescatista, sino que precisamente el personal de atención prehospitalaria va a realizar la tarea del rescate, ¿no? Si nosotros revisamos la bibliografía técnica, vamos a entender que nosotros tenemos en el servicio de atención prehospitalaria 3 minutos para iniciar un soporte vital básico,
10 minutos para realizar una labor de rescate y 1 hora para cumplir con este trabajo del sistema de emergencias médicas locales. Hacer llegar en 1 hora, ya sea a un hospital, a su quirófano, que entre al quirófano o que entre a la sala de emergencia, ¿no? Por eso es que mencionamos que el técnico en emergencias médicas realiza una labor de rescate cuando está realizando los procedimientos de atención médica de emergencia en el lugar del evento. Dentro de las medidas de seguridad de todo personal de atención prehospitalaria o técnico en emergencias médicas, ¿no? Tenemos que decir que es de uso riguroso. En lo posible, guantes de nitrilo, antiparra o equipo de protección ocular, barbijos. N95 se lo ha comenzado a sugerir desde la pandemia, al entender que todo fluido proyectado, ¿no? es potencial de contaminante. También combinados con cascos de rescate prehospitalario, calzado con punta de acero y chalecos de alta visibilidad reflectiva. En ningún momento se está mencionando el uso de camisas de aula, ¿no? Con manga corta. Como lo ven, es un equipo de protección de cuerpo entero, ¿no? Algunos utilizan overoles, está bienísimo, les cubre todo el cuerpo, pero es lo mínimo que deberían tener el personal de atención prehospitalaria. Dentro de las medidas de seguridad también, el aislamiento de sustancias corporales, ¿no? La presunción obligatoria de que todo fluido corporal es potencial de ser infeccioso. Bueno, como les mencionaba, tal vez un poco redundante, esto vino o inició o se enfatizó en la cuarentena, ¿no? También tenemos que mencionar que hay un impacto psíquico y físico de la emergencia sobre este personal, ¿no? El impacto físico, tal vez el desgaste musculoesquelético, ¿no? Debido al levantamiento, movilización de pacientes obesos, fatiga crónica generalizada por turnos prolongados o privación de sueño. Vamos a entender que aquí los turnos no son de 6 horas a 8 como se recomienda, como recomienda la normativa internacional. Hay algunos que sí lo realizan 6 en algunos servicios, ¿no? Por ejemplo, los que tienen ítem, contrato, los servicios hospitalarios, lo realizan 6 horas, 5 días a la semana y cumplen sus 120 horas mes. Pero en los servicios privados, los que cubren turnos, etcétera, etcétera, no lo realizan así, ¿no? Hay turnos, he escuchado en servicios, no voy a decir cuál, que hacen guardias de 48 horas. Y también la exposición a inclemencias del tiempo. Esto solamente mencionando el impacto físico, ¿no? Calor, frío, frío, calor. Estamos en temporada, por ejemplo, acá en Santa Cruz de Surichilchi, y hay que ir con 2 tipos de abrigo. El impacto psíquico, riesgo elevado de desarrollar trastorno de estrés postraumático, algo similar a lo que desarrollaban los combatientes después de la guerra, ¿no? El síndrome de Burnout, que le puede pasar a cualquier persona del área laboral por el desgaste, también conocido como desgaste profesional, y la fatiga por compasión ante la exposición recurrente al sufrimiento humano y muertes trágicas. Dicen que los que ven mucho morir pierden la sensibilidad, ¿no? Ya cuando les toca a un familiar o a alguna persona cercana,
se inhibe esa reacción que tal vez para otros se puede entender como anormal. Algunas de las estrategias de mitigación ante estos impactos serían las sesiones de descarga emocional tras incidentes críticos, lo conocido como debriefing o diffusing, ¿no? Por sus términos en inglés, y fomento de un estilo de vida saludable. En los turnos que utilizamos para despertar, papa frita, Coca-Cola. No estoy haciendo mala propaganda ni una crítica, pero siendo autocríticos, tenemos que seleccionar nuestros hábitos saludables, tanto el ejercicio como lo que ingresa por la boca. Y también algunos para mantenerse despiertos, sabemos que utilizamos, bueno, lo peor que podemos utilizar es el cigarro, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta, tal vez en otros módulos vamos a profundizar mucho mejor ese tema, acaso lo estamos mencionándolo, ¿ya? Y tanto el diffusing como el debriefing, que es lo que se utiliza cuando hacemos simulación clínica o entrenamiento para hacer las evaluaciones, o en toda actividad que haya participado el personal, en toda actividad de emergencia o desastres, tiene que hacerse una evaluación con ese personal que participó. También podemos profundizar, tal vez con el apoyo de un personal técnico, no solamente del área médica, sino del área de psicología, para este tema, ¿no? Para desarrollar mejor este tema, algunas estrategias y algunos procedimientos a realizar. Dentro de las bases de la responsabilidad tenemos que conocer que hay el deber de actuar, la obligación legal y contractual del bombero o del técnico en emergencia médica de prestar asistencia médica de emergencia una vez que se encuentra en servicio o ha asumido el cuidado de una víctima. No podemos rehuir a ese deber. El consentimiento, que es la obtención del consentimiento, expreso de los pacientes conscientes, o el implícito de pacientes que no están en sus 5 sentidos, o inconscientes, o en estado de alteración mental, donde se asume que aceptarían la ayuda para salvar su vida. Nosotros tenemos que entender eso, ¿no? Cuando un paciente está inconsciente, no podemos decir, obviamente, ¿no? Siempre vamos a priorizar salvar la vida. El abandono, que es lo peor que podemos hacer, no solamente el personal que está brindando servicios, sino cualquier ciudadano, ¿no? Que es la interrupción del tratamiento o de la asistencia médica al paciente antes de que sea entregado formalmente al personal de salud con un nivel de capacitación igual o superior. Bueno, para ir concluyendo, si hacemos un eje integrador, la excelencia en la atención prehospitalaria de un bombero profesional depende del equilibrio estricto entre su destreza médica, la protección rigurosa de su seguridad personal y el apego absoluto al marco normativo vigente. La cultura preventiva, tanto la capacitación legal continua, reduce la judicialización de los servicios de emergencia y optimiza la seguridad del paciente. El apegarnos a la normativa y ser consciente de lo que hacemos puede reducir el tener unas consecuencias legales en el futuro. Y bueno, dentro de la bibliografía que se utilizó, se recurrió al Ministerio de Salud y Deporte, la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de la ley que se ha promulgado, la 449, las plataformas de capacitación médica, conceptos legales y doctrinarios sobre impericia, negligencia, primeros auxilios, de guías técnicas de la UDOC y la Organización Panamericana de la Salud a través de la Organización Mundial de la Salud.
Cualquier sugerencia o consulta, les agradezco por haber tomado en cuenta este tema. Mi coronel. Muchas gracias a mi primer teniente Vladimir Cruz Pérez. Excelente presentación, excelente tema el que has tocado, porque por este proceso de inducción que estamos llevando adelante, este es el último tema que se va a dar de la parte propietaria, porque en realidad posteriormente sí vamos a trabajar directamente con la parte prehospitalaria, con lo que es todo el conocimiento técnico, el módulo prehospitalario. Yo quiero hacer mención de que tengo entendido, si mal no me equivoco, que tenemos un médico emergenciólogo, porque había algo que tú habías comentado y es muy cierto. Los médicos profesionales no están hechos para hacer el trabajo del técnico en emergencias médicas. Su labor específicamente está dentro del centro de salud, mientras que el trabajo fuerte lo tiene que hacer el TEN. Sin embargo, creo que el doctor Juan Tola, si no estoy equivocado, y si estoy equivocado, por favor me lo dice, creo que es médico emergenciólogo. Por favor, doctor Juan Tola. Sí, mi coronel. No le entendí bien la pregunta, disculpe. Tengo entendido que eres médico emergenciólogo. Así es. Ok, perfecto. Entonces, Vladimir, ahí tienes al doctor Juan Tola, que es médico emergenciólogo. Sí, mi coronel. Doctor, un gusto saludarlo. Tal vez usted podría también opinar al respecto sobre la labor del médico en la atención prehospitalaria en este caso, que es nuestra realidad actual. El tema es lo siguiente, ¿no? La atención prehospitalaria es antes que llega al hospital, ¿no ve? Todas las condiciones que se va a realizar en el momento del lugar del hecho, ya sea en el lugar ya sea en la casa, en la comunidad o en el tránsito, todo ese, como dijiste, todo ese mecanismo para poder salvaguardar la vida del paciente, pues el emergenciólogo también lo lleva a cabo, pero en la práctica cotidiana, ¿no? El médico emergenciólogo está en el hospital, o sea, esperando en la puerta, es decir, activo las 24 horas para poder salvaguardar el paciente. Pero dentro de lo que es la práctica médica o la práctica de todos los personal, ya sea de voluntarios, ya sea lo que es la policía, ya sea lo que es los paramédicos, la parte de emergenciología es clave, porque a veces se piensa en cuestión de segundo, en cuestión de horas, en cuestión de, bueno, de más horas todavía, en días, en la medicina, como es la atención en el paciente, es individualizado. Podemos pensar de paso, digamos, que un paciente me va a dar tiempo para poder salvaguardar su vida, todo eso. No, tenemos que tener en cuenta de que cada paciente se individualiza. Ya algunos también ya han pasado la parte del triage, ¿no? Para poder ver cuál voy a priorizar. Si es que son pacientes múltiples, ¿no? O el paciente mismo que vamos a presentar. Pero no se vaya a confiar que me lleva mucho tiempo para poder atender, porque en cuestión de segundos, el paciente, porque tiene otros factores o otras enfermedades, pueden complicarse, por lo cual simplemente decía todo el equipo que cada paciente se puede individualizar para poder tener una mejor atención. Siempre tener en cuenta, obviamente, como dijo el doctor, ¿no? Que siempre también tenemos que hacer, cuidarnos nuestra seguridad. Para eso es el guantes, para eso es el barbijo, porque es muy importante, primero,
nosotros tener la parte segura, no infectarnos, no contaminarnos, porque muchas veces, en cuestión de emergencias, el guante mismo se rompe y hay que tenerlo por lo menos 2 guantes, 3 guantes para poderlo atender a uno, luego después sacas a otro, así ves. Son prácticas que a veces uno va viendo, pero sí siempre primero no sabemos si tiene VIH, porque me ha tocado, a ver, mm, no sabemos cuándo viene, hasta digamos un parto exclusivo a veces llega por ahí, entonces, y en emergencia llega de todo, sabemos que llega de todo, siempre yo les ruego, por favor, siempre tengan en su bolsillo guantes, varios guantes, de diles, como dicen, ¿no? Y barbijo. Primero es nuestra seguridad. Segundo, lo otro que le dije, que siempre es necesario individualizar cada paciente. No, bueno, se puede hablar muchas cosas, pero ese es el mensaje más concreto que puedo dar. Muchísimas gracias, mi doctor. Gracias, doctor. Gracias por su participación. En un futuro tal vez esté colaborando. Por ahora rescato lo que mencionó, lo del tratamiento individualizado. Es un desafío todavía para nosotros, ¿no? Cuando aprendemos un protocolo o un procedimiento, eso no se puede aplicar de manera general a todos y es lo que tratamos de mejorar en la población con el mensaje de que si te hizo bien a ti ese medicamento, no quiere decir que le va a hacer bien a tu vecino, ¿ya? Entonces, rescato eso que acaba de mencionar el doctor y bueno, gracias mi coronel por motivar a la participación. Oh, hola, coronel. Víctor, parece que el coronel se quedó sin audio. No sé qué pasó. Perdón, ¿me escuchan? Se escucha. Ahora sí, mi coronel. Ok, ¿escucharon los mensajes? Sí, mi coronel. Ok, Juan Tola, en otro departamento de Bolivia, ahí el CRUEN, el teléfono es 800148139. Octavo, negativo, negativo, primero, cuarto, octavo, primero, tercero, noveno. Rodrigo Peñalosa, el gobierno tendría que estandarizar eficiencia y rapidez y salvar segundos valiosos y no hacer llamadas perdiendo el tiempo. Así lo conocen los niños y abuelos, pero esa tecnología no la tiene Bolivia. Rolando Vargas, continuemos con el tema. Cristian Contreras, técnico superior en urgencias y emergencias en salud, impartida por la Escuela Técnica de Salud Boliviana Japonesa de Cooperación Andina. Oferta académica relacionada a técnico superior en urgencias y emergencias en salud, enfoque en atención prehospitalaria. Esto es una información que está bajando el amigo Cristian Contreras. Ok, quiero también dar las gracias a quienes nos acompañaron en la noche de hoy. Adelante, Víctor. Bueno, mi coronel, ya que estamos en lo último, aprovechamos ya que tiene la lista de asistencia y si empezamos a llamar a la gente para que a partir de la gente sea de esa forma. A eso iba precisamente cuando yo ya tomé la asistencia, ¿no? La verifica completa, pero vamos a darle a mencionar y darle las gracias a Albert Quiroz, del SAR Bolivia, a Américo Víctor Carrillo, la doctora Ana María, la licenciada Bex Elizabeth Belisario, doctor Vladimir Cruz, Cristian Contreras, Daniel Vallejo, Elizabeth Álvarez,
Henry Méndez, Jason Aguilar, José María Sillerico, el doctor Juan Tola, Mario Sandoval, la comandante Mercedes Poma, primer teniente Nelson Rondón, Néstor Sanabria, primer teniente Ricardo Tanabé, Ricardo Zuna, Ricardo Tanabé. Ricardo Tanabé de Cochabamba. El primer teniente Ricardo Zuna, Richard Colque, Roberto Quiroga, Rodrigo Peñalosa, Rolando Martín Sillerico, Rolando Vargas, Roxana Elizabeth y Víctor Gabriel Sandoval. Hoy hubo una asistencia bastante masiva y creo que estos son los que van a quedar ya definitivos para la finalización del curso. Quería hacerle mención a ¿quién me faltó por aquí? Ronald Ardaya no se incorporó, ya tiene 2 días, 2 clases que ha estado ausente. Lo mismo que Exxon Céspedes y José Díaz, para que estén pendientes. La próxima clase es el próximo día viernes a las 21 horas nuevamente. Va a ser la clase de equipos de protección personal para combate de incendios forestales. La va a dictar el primer teniente Ricardo Zuna. Y luego estaremos con... Ya le voy a decir un segundito. Segundito. La clase equipo de protección personal, que la va a dar el primer teniente Ricardo Zuna el viernes 24 de julio. El martes 28 voy a dar la clase de comunicaciones y su importancia. Precisamente los temas que se está hablando de los números de emergencia lo vamos a tocar en esa charla. Luego el viernes 31, introducción a las operaciones de rescate. El martes 4 de agosto, legislación bomberil, reglamentos internos, disciplinarios. El viernes 7 de agosto le voy a dar una charla sobre tiempo de respuesta a emergencias de bomberos, que es muy importante. El martes 11, los protocolos de actuación de los bomberos en sus diferentes departamentos, tanto en incendios, rescate, prehospitalaria. Cuál es el protocolo del receptor de guardia, del operador de guardia, en fin. Luego el viernes 14/8 vamos a tener una clase aparte de liderazgo, mando y conducción, que la va a dictar el comandante Marcelo Oviedo de Argentina, de los bomberos de Santa Catalina, Córdoba. Y finalizamos este primer curso de inducción el día creo que es 21 de agosto. No, perdón. 18. El 18 de agosto con la clase teórica de orden cerrado. Luego buscaremos y nos pondremos de acuerdo con nuestros compañeros que están en La Paz, que están fuera de Santa Cruz propiamente, vamos a decir Santa Cruz, la ciudad, para una práctica con los equipos de protección personal, los EPP y los ERA, y vamos a buscar también y vamos a hacer una práctica de orden cerrado en lo que respecta a lo que es el protocolo de una parada militar para un acto de ascenso o de reconocimiento o de graduación. Entonces, sin más por los momentos, no sé si alguien tiene algo que decir, por favor, para ir cerrando la actividad. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches.
Bueno, muchas gracias, mi coronel, por el curso de hoy. Ha sido tan importante como los otros, pero no olvidemos, ¿no? Volver a reiterar nuevamente que el EPP es muy importante en esta área, porque sé que para más adelante vamos a pasar a otras materias. Sé que mis camaradas saben, pero no cuesta nada volver a reiterar. El EPP es importante, el briefing, el debriefing, porque ya puede ser que tengamos estos cursos de los técnicos en emergencias médicas y todo eso, pueden tener en lo que es la teoría un 100%, pero cuando estamos en campo, cuando estamos en lo que es la práctica en realidad, así como mencionó hace rato el doctor Tola, indicando que puede haber fluidos corporales, un parto explosivo o fracturas expuestas. Es importante el EPP. Ya si no contamos con todo, tal vez lo que se mencionó en la teoría, no olvidemos manejar siempre en el bolsillo nuestros 3 o 4 pares de guantes de látex, el barbijo que es importante al brindar una RCP. Eso, mi coronel. Muchas gracias por el curso de hoy. Siempre a la orden, Mercedes. Recuerden que esas son las herramientas de trabajo del paramédico. Un paramédico que no tenga barbijo, que no tenga los guantes de látex, que no tenga su protección para cualquier tipo de emergencia que se presente, mire, le está pasando mal y está fallando. Y lo primero que debemos tomar en cuenta es nuestra propia seguridad por encima de cualquier otra. Adelante, Roberto Quiroga. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, mi coronel. Sí, pues es redundante, ¿no? Pero es muy importante que tanto paramédicos como combatientes forestales o bomberos estructurales tienen que portar todo su implemento EPP completo, ¿no? Incluso llevar extra algo. Eso es muy importante. Y lo otro, porque eso, cuando llegamos al incidente o al accidente, como queramos, no podemos estar operando, tocando a un paciente solamente con las manos. He visto a muchos de los compañeros, perdónenme esto, pero les he visto operar sin guantes a un paciente, o sea, agarrarle cuando estaba sangrando un poco, le estaban tocando sin guantes, ¿no? Entonces es chocante ver eso. Para mí al menos es chocante, ¿no? Porque sé que mis compañeros llevan mucho más tiempo que yo en este rubro, pero por eso es que me cuesta ver esos detalles, ¿no? Que por qué no están cumpliendo con el EPP correcto, ¿no? Al manipular un paciente o cuando van a un incendio forestal o a un estructural. Sé que hace calor, pero se sacan las chaquetas y están casi desvistiéndose ahí, ¿no? Entonces, esas cosas no tienen que acontecer, ¿no? Porque uno, quedamos mal, porque hay gente que nos está viendo y pues ellos lo que ven, copian. Entonces dicen, si es normal para ellos quitarse la chaqueta ahí habiendo fuego, entonces nosotros podemos entrar con poleras también, ¿no? Entonces, esas cosas, ¿no? Y sí, esa partecita quería decirlo, entonces hay que ser bien profesionales en esto, bien profesionales, ¿no? Por eso estamos pasando estos cursos, estamos capacitándonos y bueno, la otra cosa que quería decirle es que podemos comernos un montón de teoría, pero nos falta también hacer mucho en práctica. Y yo quisiera que en algún momento nosotros podamos entrar también a lo que es la práctica, ¿no? De todas estas cosas que nos están enseñando. Eso sería, mi coronel. Gracias, Roberto. No, indudablemente, ustedes también tienen una ventaja en algo, porque la mayoría de ustedes son bomberos voluntarios, aun cuando son empíricos, en el sentido de que no tienen un curso como bombero profesional o como nivel 1, pues ustedes ya tienen una experiencia que han vivido en los diferentes incendios o los diferentes eventos a los cuales han salido a trabajar. Pero sí, indudablemente que la teoría y la práctica van de la mano.
tú puedes saber mucha teoría, pero si no nunca has estado en el campo de batalla, pues de nada te va a servir la teoría. Como también es cierto que aun cuando tengas mucha experiencia y tengas muchas horas de lucha, también tienes que tener el conocimiento para conocer a qué te estás enfrentando y cuáles son los posibles riesgos que existen cuando vas a un servicio de emergencia. Yo quería preguntarles lo siguiente. Yo les envié, si mal no recuerdo, a cada uno de ustedes, a sus respectivos chats, un enlace en YouTube para que vieran un documental, son 39 minutos, que se llama Dying to Save You, Morir para Salvarte. Esos 39 minutos de ese video es una enseñanza para quienes creen que son invencibles y creen que no hay riesgo cuando te enfrentas a los incendios o te enfrentas a las emergencias, tú sin tu debida protección, sin tu debido equipo de protección personal, que aun cuando lo puedas usar, no es que no vas a estar expuesto, porque sí es una protección, pero ellos también tienen sus limitaciones. Entonces yo recomiendo que vean ese video, ustedes lo tienen en su chat, búsquenlo, véanlo, y para la próxima clase que vamos a ver equipos de protección personal, me hagan comentarios sobre ese video. Sé que les va a gustar y que también les va a llenar de mucho sentimiento, porque en verdad se le pone a uno, ¿cómo le diría yo? Se le arruga a uno el corazón y las lágrimas se te ponen ahí en los ojos. De igual forma también, ya hemos avanzado bastante en este curso de inducción a la profesión de bomberos o al curso de bomberos profesionales. Y yo necesitaría que cada uno de ustedes hagan sus comentarios sobre qué les ha parecido esta primera etapa, sus recomendaciones, sus observaciones, porque aquí estamos todos para aprender. No solamente aprenden ustedes, también nosotros aprendemos. Entonces es importante que exista una mayor fluidez entre ustedes y nosotros, porque ustedes también nos ayudan a crecer a nosotros. Entonces, bueno, estamos completamente a la orden. Si no hay nadie más por allí que quiera hacer un comentario, entonces vamos cerrando la actividad. Perfecto, bueno, entonces